Desde el programa Africanía del Departamento de África de la Fundación Sur nos ofrecen la conversación con la periodista Rafi de la Torre, un icono de la información radiofónica sobre África y más concretamente sobre Guinea Ecuatorial. Cuando habla Rafi, el país se para. Frase de ese tipo se podía escuchar de aquellos que conocían bien la realidad de Guinea Ecuatorial durante los años que discurrieron de 1991 a 2001, años en los que colaboró y dirigió el programa de Radio Exterior de España Emisión para Guinea Ecuatorial. Querida por el pueblo y odiada por los afines a la dictadura, Rafi se pasó 11 años informando desde los micrófonos sobre el día a día de Guinea Ecuatorial. El programa de Rafi de la Torre se escuchaba en cada esquina del país y era un soplo de libertad frente a la dictadura. Ella daba información puntual de la conculcación sistemática de los derechos y libertades en Guinea Ecuatorial durante la actual dictadura de Teodoro Obiang Nguema. Y gracias a sus palabras se salvaron vidas. Su presión radiofónica, con peso internacional, consiguió que no se ejecutaran a varias personas. Pero con las presiones de la dictadura ecuatoguineana a las que acaba cediendo el gobierno de José María Aznar en el año 2001, Rafi de la Torre fue echada de la emisión de Radio Exterior. De la Torre es un ejemplo de la lucha por la defensa de la libertad de información y expresión. Escuchamos su caso. Tu experiencia ha sido dilatada en el tiempo, en la radio. Has disfrutado de momentos de gran pasión en la radio, de gran profesionalidad y de gran reconocimiento. Se llegó a decir, por ejemplo, vamos a hablar de tu emisión para Guinea Ecuatorial en breves momentos, pero para que la gente vaya situando la importancia tuya en el contexto de la radio internacional, se llegó a decir que un país en concreto se paraba cada vez que hablabas. Cada vez que Rafi de la Torre hablaba por Radio Exterior de España, Guinea Ecuatorial se paraba. Pues sí, era cierto, y además yo tenía la constancia a través de las comunicaciones que me llegaban desde Guinea de que el régimen incluso en vista de aquella costumbre a las 5 de la tarde, una hora elegida emblemática, porque era cuando empezábamos con la sintonía de La Misión, de la película La Misión. Los oyentes fueron objeto de persecución, y eso lo hablaremos, si te parece, en esa otra entrevista. Se hizo todo lo posible por que hubiese interferencias y no llegase la señal debidamente. En el año 1991 se inicia la iniciativa esta de hacer una emisión con la idea de un acercamiento de España a Guinea Ecuatorial. En el 91, creo recordar, Felipe González acudió a una visita oficial a Guinea Ecuatorial. Y bueno, es que no puedo resumir, Rafael, porque es muy importante cómo arrancó aquello, con qué idea y luego lo que se desarrolló más tarde. Porque la idea era hablar del español, un programa que había realizado junto a Carlos Castillo, al que le dieron la dirección de la emisión de Guinea, un idioma sin frontera, el español, un idioma sin fronteras, que también se emitía en esa emisión. Constaba de un correo del oyente para dar lugar a recibir cartas de los guineanos. Había varios espacios que conformaban la emisión de una hora, de lunes a sábados inclusive. Pero ocurrió una cosa: se le hacen las primeras entrevistas a los ministros del gabinete de Obiang. Entrevistas entre comillas, porque realmente lo que se estaba haciendo era un discurso propagandístico de ellos. No se formulaban preguntas, ellos soltaban lo que querían y adiós, muy buenas. Entonces, en una ocasión, uno de los pilares donde más falta hace la inversión, la atención, es el de la educación. Y teníamos previsto hacer una entrevista. Yo casi estaba un poco marginada, que no automarginada, en ese tipo de entrevistas. Le dije al director: mira, vamos a hacer una entrevista. Lo que es una entrevista, preguntas y respuestas. Bueno, no quiero contar por aquí ahora mismo de qué me valí para que fuese yo la que hiciera la entrevista. Muy sorprendido se mostró el ministro: pero oiga, es que a mí no me dan las preguntas. Mire, yo no tengo costumbre de hacer una lista de preguntas, pero si usted quiere, pues yo se lo digo y usted conteste a la que quiera. Pero es que esto no iba a ser una entrevista. Digo, pero
se está vendiendo como entrevista. Y una entrevista es preguntas y respuestas. Yo formulo las preguntas y usted conteste lo que crea conveniente. Pues se hizo la entrevista. Aquello ya fue una llamada de atención al régimen de que las cosas habían cambiado. Estaba entonces el Partido Socialista y no podía inmiscuirse en cosas tan claras como es cómo se lleva a cabo una entrevista. Pues no se dijo nada, aunque hubo ya las primeras respuestas en protestas orales y escritas del gobierno guineano al gobierno español. Que esas llamadas al orden, digamos, desde el gobierno guineano, esas presiones hacia el gobierno español fueron continuas. Ya no dejaron de producirse. A mí me llegaban de diferentes fuentes, ¿no? Aquello me daba la sensación como ser yo un mono, con el respeto a los monos, en una jaula, la cara que ponían los enviados del gobierno español para ver por qué yo trataba el tema como lo trataba, que si tenía algún interés de alguna índole allí en Guinea. Pues no, mire usted, el interés que tiene todo periodista en informar objetiva y verazmente. Ese es el único interés. Y por el momento no hay nada que se haya podido desmentir de lo que aquí ha salido. ¿O ustedes tienen pruebas de que algo así haya sido inventado? ¿O me haya dejado engañar y haya hecho alguna denuncia que no se prestara a la verdad? Esa era mi respuesta. O sea, aquí es muy largo, Rafael, el decir cómo empezaron esas presiones, cómo se me quiso quitar a mí de la emisión, mucho antes del 2001. Porque fueron 10 años, desde enero de 1991 hasta junio de 2001, que bajo las presiones ya bastante fuertes del gobierno de Guinea Ecuatorial, el gobierno español cede y te quitan el programa. Se hizo de una manera, a mí cuando me ofrecieron primero la coordinación y subdirección del programa, se me hizo por escrito. Pero cuando se me quitó la dirección que habían delegado en mí en el 96 o 97, a mí no se me dio ningún escrito. Sí se me mandó una notificación de una falta muy grave. O sea, eso me confirmó que las formas, las maneras de conducirse eran las mismas que había yo experimentado bajo el régimen de Franco. O sea, eso es así. Y no es una invención. Y además, en este incluso te quieren quitar tus derechos. Lo que se me hizo es obligarme, con 58 años, que estaba en lo mejor de mi vida profesional, a irme a la prejubilación. Porque yo ya había tenido una serie de problemas de hipertensión y tal, debido a todo este maresme en el que me vi inmersa, y entonces pensé, si me quedo, voy a admitir, si me quedo en la emisión, por eso me quité yo, ellos me quitaron, pero la que se fue, fui yo. Si yo me quedo aquí y no digo nada de lo que está sucediendo en Guinea, va a dar la impresión que yo he cedido. Yo no voy a ceder. Y con una escueta nota me despedí ese mismo día. Es muy prolijo, siempre lo digo, exponer los sentimientos que uno tiene en momentos de esa experiencia. O sea, es un dolor, una soledad tan inmensa, Rafa, porque a mí se me hizo mobbing en mi propia redacción. Los compañeros colaboraron a aquellas presiones, porque yo llegaba y decía, buenos días, no me contestaba ni las sillas. Nadie. Yo estuve desprovista de internet en el 2001, porque decían que si generaba mucha información sin tener internet, imagínate la cantidad de notificaciones que podría llegar a tener si tuviera internet. O sea, fue un ataque tan bestial al que yo opté, nada, me voy, lo dejo, y así fue, me fui a la prejubilación, en contra de todo derecho. Pero quiero hacer una especial mención. Yo quise llevar este tema a los tribunales internacionales. Yo he visto las reacciones de muchos que van diciéndose adalides de la libertad de expresión, cómo se defecaron en ella. Entonces me fui a un abogado que me dijeron que era un hombre, y de las informaciones que yo había dado y había tenido acceso, Nicolás Sartorius. Fui con la idea no de que fuese a hacerme una defensa laboral, porque yo ya estaba convencida que debía dejar mi puesto en Radio Televisión Española. Fui para que
él hiciera la denuncia en tribunales internacionales. Este señor, abogado, jurista, defensor de los derechos humanos, aún, señor, tengo la minuta que usted me pasó por decirme, yo no llevo estos casos. Tampoco me remitió algún compañero que sí lo llevara. ¿Y en qué país se cree que vive usted, señora? Esa fue la contestación que obtuve de un tan activista defensor de los derechos de los ciudadanos. Y eso, como dije en su momento, no prescribe. Las actuaciones de las personas, sean o no reprobables, están en la memoria de quien las padeció. ¿Qué actitud mantuvieron de denuncia Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y otros profesionales que estaban mañana o tarde ante un micrófono? 0, 0, 0. No porque yo no lo denunciara, no porque lo hiciera a título personal. Lo que quería es hacer la denuncia de que se había producido un atentado a la libre expresión, no ya solo de los españoles, sino del derecho de informar y ser informados de los guineanos. Pues no es que nos hayamos olvidado de comentar todos los casos de Guinea Ecuatorial, sino que después del verano nos volvemos a ver, Rafi. Ya veis que lo trato con pasión, como siempre he hecho en mi trabajo. La pasión es un acompañante que debe tener el periodista. Sin ella no podría sobrellevar la información veraz y defenderla, claro. Y además que sigues todavía al pie del cañón porque ahora, como decías bien, si no a través de la radio, sí a través de Internet sigues manteniendo ese espíritu de información y de mantenerte informada de todo lo que ocurre en Guinea Ecuatorial. Muchas gracias, Rafa, por haberme invitado. Muchas gracias.